pasó en el episodio final de Shref Ruya? Shref rescata a Nisan de las garras del viejo, pero le duele profundamente no poder reunirse con su hija recién nacida. Aunque el viejo sueña con criar a su nieta como su heredera, crear un vínculo con la pequeña a la que separó de su madre no es tan fácil como pensaba. Tras años de anhelo, Nisan encuentra a su hija y cree haber alcanzado por fin el final feliz que tanto anhelaba. Pero Shref sabe que tiene una última cuenta pendiente y se embarca en su batalla más importante en solitario. No puedo olvidarte. Shref Ruya, que dejó huella en la televisión con el lema «Todos sois Shref 1», concluyó su viaje de 2 temporadas con un final a la altura. Shref pagó el precio de reunirse con sus dos, Ruya, con su propia vida. La historia, que comenzó con la canción No puedo olvidarte, terminó donde empezó, con la misma canción. El mensaje en video que Shref dejó antes de morir provocó una oleada de emoción. Las palabras de Shref a Nisan y su hija, «Siento lo que no pudimos vivir», conmovieron los corazones de Nisan y Ruya, así como los de los espectadores. La escena de despedida también incluyó versos del poema Que así sea de Semal Sureya, que decían: «Estoy muriendo, Dios, esto también ha sucedido. Toda muerte es una muerte prematura, lo sé, Dios». Pero también, los versos «Esta vida que has tomado no es mala» hicieron temblar los corazones. Kadir y Idem no pudieron estar juntos. En la gran despedida, no solo la historia de Shref y Nisan quedó inconclusa, sino también la de Kadir y Idem, que comenzó tarde. Idem se suicidó tras enterarse de que jamás volvería a caminar. Kadir, quien experimentó el amor por primera vez en su vida, se desilusionó tras la muerte de Sido. Pagó el precio de sus pecados con su vida, protegiendo a Shref. El hecho de que el anciano, responsable del sufrimiento, no quedara impune, brindó alivio a los espectadores. Shref se vengó antes de exhalar su último aliento. El episodio final de Shref Ruya fue un episodio de despedida donde se abordaron con mayor intensidad los temas del amor, el sacrificio, el destino y el pago de las consecuencias, explorados desde el inicio de la serie. El final combinó un desenlace feliz con la tragedia, haciendo que los espectadores experimentaran tanto el dolor del reencuentro como el de la pérdida. En el centro del episodio se encontraban dos sueños que Shref persiguió durante toda su vida. Primero, estaba su infancia. Allí estaba Nisan, el amor y el sentido de su vida, y segundo, su hija Ruya, a quien nunca vio crecer. Shref, tras haber rescatado a Nisan de las garras del viejo, había ganado una de sus mayores batallas. Sin embargo, esta victoria era incompleta, porque su hija recién nacida aún no estaba con él. El dolor y el cansancio en el rostro de Shref mostraban que la lucha que había durado años finalmente había llegado a su fin. A partir de ese momento, el objetivo del personaje no era solo reunirse con su familia, sino también saldar todas las cuentas del pasado. El viejo, por otro lado, seguía representando el lado más oscuro de la serie. Su deseo de convertir a su nieta en su heredera era, en realidad, la etapa final de su obsesión por el poder. Este hombre, que había controlado a la gente y dirigido sus vidas durante años, planeaba hacer de una niña pequeña parte de su propio sistema. Sin embargo, aquí surgió uno de los detalles más significativos de la serie. La incapacidad del viejo para formar un vínculo genuino con la pequeña Ruya, a pesar de todo su poder, demostró que el amor no se puede obtener por la fuerza. El hecho de que un hombre que podía controlarlo todo con dinero, miedo y autoridad no pudiera ganarse el amor de una niña fue un símbolo muy poderoso. Desde la perspectiva de Nisan, el final comenzó con gran esperanza. El anhelo que había sentido durante años. Por fin había encontrado a su hija. El dolor y las pérdidas que lo habían atormentado durante toda su vida parecían estar llegando a su fin. Nisan creía que por fin podría ser verdaderamente feliz. Sin embargo, la serie no optó por un final feliz clásico, porque el pasado de Shref y sus enemigos no habían desaparecido por completo. Aunque Shref se había reunido con la mujer que amaba y su hija, sabía que su misión final aún no había terminado. En este punto, emergió el rasgo más importante del personaje. Shref nunca fue alguien que solo pensara en su propia felicidad. A lo largo de su vida, se sacrificó para proteger a las personas que amaba. Eligió el mismo camino en el final. Decidió luchar una última vez por el futuro seguro de Nisan y su hija. De hecho, esta decisión fue el momento en que firmó su sentencia de muerte. Porque Shref iba a saldar cuentas sin saber si regresaría. Uno de los aspectos más impactantes del episodio fue el trágico final de la historia de Kadir y Idem. Esta relación, eclipsada por las grandes historias de amor de la serie, se convirtió en una de las historias más desgarradoras para los espectadores en el final. Enterarse de que Idem nunca volvería a caminar destrozó por completo su ya frágil mundo interior. La fuerza para aferrarse a la vida, su intento de suicidio, creyendo que no le quedaba a nadie, fue extremadamente impactante.
Porque, de hecho, por primera vez en su vida, Idem había sido amada de verdad. Para Kadir, esta pérdida fue mucho más dolorosa. El personaje, a quien habíamos conocido a lo largo de su vida por su crueldad y lado oscuro, había aprendido el significado del amor por primera vez gracias a Idem. Pero justo cuando podía ser verdaderamente feliz, la perdió. Por lo tanto, las acciones de Kadir en el final no solo fueron una muestra de lealtad, sino también la última decisión de un hombre que había perdido las ganas de vivir. Proteger a Esref fue una forma de expiación por todos sus pecados. Así, Kadir completó su propia historia con sacrificio. El castigo del viejo fue la parte del final que satisfizo el sentido de la justicia. El viejo, que había arruinado innumerables vidas, tramado intrigas y estado detrás de muchas tragedias a lo largo de la serie, merecía recibir su merecido. La venganza de Esref antes de su último aliento demostró que el personaje no había dejado asuntos pendientes. Así, la guerra que había durado años finalmente terminó. El clímax emocional del final fue la escena de la muerte de Esref y el mensaje de video que dejó. Esta escena resumió la historia de toda la serie. Esref luchó durante toda su vida por estar con sus seres queridos, pero el destino no le dio la oportunidad de hacerlo por mucho tiempo. Sus palabras a Nisan y a su hija Ruya, "Siento lo que no pudimos vivir", se convirtieron en una de las frases más conmovedoras de la serie, pues contenían todas las emociones de arrepentimiento, anhelo, amor y despedida. La reutilización de la canción "No puedo olvidarte" también fue muy significativa. Volver al punto de partida de la serie demostró que la historia se completaba de forma circular. La canción, que acompañó las esperanzas y los sueños en el primer episodio, se convirtió en la voz de la pérdida y los recuerdos en el final. Así, la historia de Esref terminó donde empezó. Los versos elegidos del poema, "Que permanezca", de Cemal Sureyya reforzaron la dimensión filosófica del final. El énfasis en cada muerte es una muerte prematura resumió el destino de Esref. Porque Esref finalmente se había reunido con la mujer que amaba y su hija. Su muerte, justo cuando había encontrado una vida que podía vivir plenamente, la hizo aún más trágica. Este fue el punto que conmovió a los espectadores hasta las lágrimas. Esref no perdió, al contrario, logró todo lo que deseaba. Pero en el momento en que lo logró, la vida no le dio más tiempo. Como resultado, los últimos 20 a 25 minutos del episodio final fueron esencialmente un resumen de toda la historia de la serie. Fue el destino final de la lucha de toda la vida de Esref, sus sacrificios y los sueños que persiguió. Después de que Nisan y la pequeña Ruya se reunieran, el público pensó brevemente que todo iba bien. El reencuentro de una familia separada durante muchos años creó la sensación de que la serie tendría un final feliz. Las emociones que experimentó Nisan, especialmente en las escenas en las que abrazaba a su hija, fueron muy intensas. La añoranza por su madre que había llevado dentro durante años, el dolor por el tiempo perdido y la sensación de esperanza renovada se reflejaban simultáneamente en la pantalla. Sin embargo, la expresión de Esref mostraba que aún no sentía alivio. Porque para Esref, la cuestión no era solo reunirse con su familia, era dejarles un mundo donde pudieran vivir seguros. Esref Ruya no fue una serie con un final feliz clásico. Sin embargo, desde la perspectiva de la evolución de los personajes, ofreció un final bastante coherente. Esref salvó a sus seres queridos, se reunió con su hija, castigó a sus enemigos y saldó todas sus cuentas. Pero pagó el precio con su propia vida. Nisan, a pesar de perder al hombre que amaba, se reunió con su hija y aseguró un futuro que mantendría vivo el recuerdo de Esref. Por lo tanto, el último episodio quedó grabado en la memoria de los espectadores como una despedida inolvidable que les conmovió hasta las lágrimas y les dio la sensación de que la historia había concluido.